Hemos visto entonces hasta ahora que a medida que vamos avanzando en el conocimiento del principio divino, nos damos cuenta de lo lógico que es, lo científico que es, basado totalmente en la Biblia, nos aclara el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hay un punto que es fundamental y que yo quiero hablar esta mañana. Si nosotros entendemos intelectualmente el principio divino, nos damos cuenta, repito, que es lógico y científico, pero se queda como eso simplemente, como un entendimiento intelectual, como un conocimiento. Entonces, no cumpliría de ningún modo la verdadera función que tiene la verdad. Jesús decía que la verdad nos hará libres, pero el hombre desarrolla su carácter, llega a la perfección y encuentra el verdadero propósito de su vida cuando encuentra a Dios. Si nosotros seguimos en el nivel de tener a Dios solamente como un concepto, entonces nuestra vida nunca va a cambiar. ¿Entienden? Nosotros no podemos, si bien entendemos intelectualmente algo, no podemos solamente seguir en el nivel donde tengamos a Dios como un concepto, aunque sea un concepto totalmente lógico, totalmente científico, totalmente claro. Si Dios sigue siendo para nosotros un concepto nada más, nunca vamos a crecer espiritualmente. Quiere decir que el entendimiento lógico es el punto que nos muestra en la dirección que tenemos que caminar, pero después tenemos que caminarla, tenemos que hacer el trabajo de convertir a Dios en una realidad en nuestra vida. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di en un momento acerca del helado? Imagínense una persona, que yo soy una persona, el único acá que haya probado un helado alguna vez, ¿sí? Por más elocuente que pueda ser, por más lógico que yo pueda ser, y por más clara que pueda ser mi exposición, si ustedes nunca prueban un helado, nunca podrán interpretar lo mismo que yo interpreto. ¿Se entiende? O sea, en un momento el helado tiene que dejar de ser un concepto solamente y probarlo, tener una experiencia personal. Cuando lo probé, todo lo demás pasa a ser secundario. ¿Entienden? Entonces el propósito de la vida, el propósito de nuestro trabajo constante, es llegar a tener una experiencia profunda con Dios. ¿Y de qué modo? ¿De qué modo se realiza esa experiencia? ¿Cómo van a hacer ustedes para hacer la transición entre lo lógico y lo científico y la experiencia personal? De eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿De qué modo se va a producir esa transición entre una cosa y la otra? Hemos hablado bastante en estos días del yo espiritual, y el yo físico, que entre los dos hay una acción de dar y recibir que debería estar centralizada en Dios. Recibimos elementos de vida, que son el amor y la verdad, ¿sí? Esa energía universal que transmite estos elementos espirituales solamente cuando nuestro corazón es puro. O sea, siempre los transmite, pero los transmite 100% claros cuando nuestro corazón está puro. Dimos el ejemplo de la energía eléctrica. Todo tipo de negatividades son como resistencias. Si el conductor está contaminado con resistencias, no conduce la electricidad. Si nuestro corazón está contaminado con negatividades o impurezas, no transmite estos elementos espirituales y por lo tanto después esto, en vez de ser buenas acciones, van a ser malas acciones. Estos son los elementos de vitalidad. Y por lo tanto también recibimos elementos externos, ¿sí? Para nuestro alimento físico, el agua y la comida, el agua y el aire y la luz del sol, etc. A través de esta acción de recibir constante, nuestro espíritu va creciendo. Recibimos estos elementos y estos. Pero ¿en qué momento nosotros empezamos a sentir la presencia de Dios en nuestros corazones? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que tenemos que tomar conciencia para empezar a sentir a Dios? Que Dios deje, repito, de ser un concepto en nuestras vidas solamente, como lo es lamentablemente para muchos creyentes. Hay mucha gente que cree que está bien espiritualmente, porque estudian las Escrituras constantemente, saben de memoria todo, y hasta utilizan las Escrituras como un arma. Ustedes vieron que muchas veces se confrontan dos religiosos y por un versículo bíblico discuten, entonces al final ponen en práctica algo equivocado. En vez de amaos los unos a los otros, están armados los unos contra los otros. Jesús no dijo armaos los unos contra los otros, sino amaos los unos a los otros. ¿Pero es verdad o no? ¿Sí? Pelean, ¿no? Grupos diferentes religiosos, y por un versículo, por una coma, por una palabra, se dividen.
Y ha habido muchas iglesias que han terminado divididas y han formado distintos grupos, distintas sectas, porque han tomado la religión como una discusión solamente. Y sin embargo saben las Escrituras, tienen conceptos claros, pero para ellos Dios sigue siendo un concepto nada más. Por eso Jesús decía, escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Pero esas Escrituras están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. Entonces no seamos fanáticos del intelecto y de los conceptos nada más, sino en algún momento tenemos que experimentar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para experimentar a Dios? Bueno, dijimos que cuando nuestro corazón se purifica, cuando estamos puros, cuando somos positivos, entregamos buenos elementos espirituales. O sea, este amor y verdad de Dios llegan a nuestro corazón y por eso entregamos buenos elementos espirituales. Cuando nuestro cuerpo físico está entregando buenos elementos espirituales, nosotros también manifestamos a través de nuestras acciones, elementos de vitalidad son las buenas acciones. A través de nuestras buenas acciones estamos emanando, estamos reflejando estos buenos elementos espirituales. ¿Sí? O sea, tenemos una buena emanación espiritual, positiva. Entonces, en nuestra relación con otras personas, nuestra relación con el espíritu de otras personas, tenemos un buen dar y recibir. ¿Sí? Porque un buen dar provoca un buen recibir. Entonces provocamos en el prójimo el despertar de su naturaleza original. Provocamos en el prójimo el despertar de su naturaleza divina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la experiencia con Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, leamos lo que nos dijo Jesús. Si nosotros leemos en Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante, vemos las famosas bienaventuranzas que nos dio Jesús. Y no voy a leerlas todas porque me voy a detener en una específica. Jesús, en la quinta bienaventuranza, vamos a leer un poquito antes para ponernos en tema. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y el próximo, que siempre fue tomado en realidad como algo simbólico. Y fíjense ustedes que nosotros decimos, la Biblia está escrita algunas cosas en forma simbólica y otras cosas en forma literal. Y el problema ha sido siempre que tomamos como literal lo que en realidad es simbólico. Pero en este caso es al revés. En este caso se ha tomado como simbólico algo que en realidad es literal. Y parece simbólico. Sin embargo es literal. Porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a ver a Dios si Dios es invisible? Debe ser simbólico, pero es literal. Bienaventurados los de limpio corazón, porque solamente ellos verán a Dios. Sí, si nosotros observamos acá, la persona que tiene un corazón puro, naturalmente recibe esa energía universal y constantemente está entregando buenos elementos espirituales. Está positivo, está alegre, está feliz, tiene amor en su corazón, emana una buena onda. Y cuando se relaciona con el prójimo, él despierta en el prójimo su naturaleza original. ¿Y esa naturaleza original es quién? ¿Quién mora dentro de nosotros? Dios. Dios creó al hombre, dice la Biblia, como su morada. Nosotros somos el templo de Dios. Y Dios lo vamos a encontrar y a ver en el prójimo. Y yo les puse a ustedes un ejemplo en la historia de quién hizo esto. Durante 21 años, Jacob había trabajado como esclavo, pero sin embargo tenía un corazón puro y positivo. Siempre tenía esperanza. Entonces al final, él entregaba estos buenos elementos espirituales, tenía amor en su corazón, y cuando vio a su hermano, que en realidad tenía mucho de malo también, pero como todo ser humano tiene una naturaleza original, y cuando él lo vio le dijo, ver tu rostro es ver el rostro de Dios. ¿Y por qué su hermano, que estaba resentido, que lo quería matar en realidad, se puso a llorar? Obviamente porque habrá sentido que eran sinceras sus palabras. Cuando alguien nos sale con una falsedad, especialmente un enemigo nuestro, nosotros tenemos la tendencia a pensar que me está falseando, ¿sí? Si es mi enemigo, si yo no lo quiero, siento que es mi enemigo, ¿acaso no tengo la tendencia a sospechar de que todo lo que me dice es mentira? ¿Sí? Sin embargo, Esaú se puso a llorar. Quiere decir que no pudo negar que lo que él estaba diciendo era totalmente sincero. Era sincero.
Él estaba viendo en su rostro el rostro de Dios. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos podrán ver a Dios. ¿Y dónde lo van a ver a Dios? En el prójimo. Y en las cosas de la creación también. ¿Sí? Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido esa clase de experiencia. En algún momento de oración, ¿no? Si ustedes han ido, como solemos hacer los miembros de la Iglesia de Unificación, a la naturaleza, a orar, a lo mejor una noche, ¿sí? No sé si les habrá pasado, a mí me pasó. Y uno está orando en la noche y de pronto levanta su vista y ve la luna que vio durante toda su vida en realidad. Pero ese día es diferente. Ese día se pone a pensar cómo Dios la creó y cómo Dios estuvo pensando que esta noche no fuera tan oscura, ¿no? Que hubiera algo de luz en la noche para que yo pudiera estar caminando por el campo. Cómo Él pensó colocarla a la distancia justa como para que pueda recibir los rayos de sol y reflejarlo en una noche que de otro modo sería totalmente oscura. Y uno ve a Dios en la luna, ¿sí? Ve la mano de Dios en esa creación. ¿Entienden? ¿Cuántas veces les habrá pasado que huelen una flor y dicen, qué claro que fue Dios? Y sienten el olor de una fruta o saborean su dulzura y dicen, qué claro que estuvo Dios. ¿Cómo hizo esta maravilla para nosotros? Y uno empieza a ver a Dios en todos lados, ¿sí? En ese momento de espiritualidad, uno empieza a ver a Dios en todos lados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, a partir de ese momento, Dios deja de ser un concepto simplemente para volverse una realidad. Y entonces todo tiene sentido. Si no se hizo esa transición, no tiene sentido. ¿Entienden? Es muy importante. Está bien que el principio divino sea muy lógico, muy científico, muy bíblico, muy histórico, pero en ese momento, en un momento de mi vida, yo tengo que hacer esa transición y tener una experiencia profunda con Dios. Una vez, volviendo al ejemplo anterior, que yo pruebo el helado, todas las demás teorías no importan, ya sé cómo es. ¿Sí? Ya sé. Entonces, en realidad, lamentablemente, la palabra, las enseñanzas en un pizarrón, son necesarias en este mundo porque la gente está muerta espiritualmente. Pero si la gente estuviera limpia, pura espiritualmente, ¿necesitarían tantas conferencias? ¿Necesitarían a Adán y Eva en el jardín del Edén si no hubieran pecado que alguien les explique conferencias o que alguien les escriba la Biblia para tener una experiencia con Dios? Escudriñad las Escrituras puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna, pero ellas están dando testimonio de mí y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. Y se conformaban con tener el libro en la mano. Bueno, y también hablamos entonces de que el Espíritu nos es entregado en bruto, para que nosotros tengamos el honor y el orgullo verdadero de ser nosotros quienes lo perfeccionen. Cuando llegamos a la perfección somos creadores de esa perfección, nosotros creamos esa perfección. Dios nos creó el Espíritu, pero nosotros creamos esa perfección. Entonces pusimos el ejemplo de que esto era como una roca, ¿sí? Una roca en bruto que hay que tallarla. Hay que tallarla, hay que darle forma para que al final termine siendo una obra de arte, una estatua, algo bonito. Y de esto es lo que yo quiero hablar esta mañana. Cómo hacer para que realmente podamos ir tallando, esculpiendo nuestro espíritu, dándole forma a nuestro espíritu. Hay que golpear esta roca, ¿verdad? Y dijimos que había dos herramientas. El cincel y el martillo. El escultor va golpeando con el martillo y con el cincel y va dándole forma a esa roca. Y nosotros tenemos dos herramientas, esta y esta. Las buenas acciones y el amor y la verdad de Dios. Pero cuidado, ¿cómo interpretamos el modo en que nosotros crecemos espiritualmente? ¿Cómo interpretamos nosotros el modo en que vamos esculpiendo nuestro espíritu? Porque acá vemos que hay que golpear. Entonces, ¿qué significa recibir el amor de Dios? ¿Qué significa recibir la verdad? No siempre es tan fácil. Si a nosotros nos preguntaran, ¿te gusta el amor? ¿Te gusta recibir amor? Diríamos sí. ¿Te gusta recibir la verdad? Sí. Y sin embargo, en la práctica, les puedo asegurar que no nos gusta. Y ustedes discutirían a muerte, sí que me gusta, me encanta que me amen. Bueno, pero cuando nosotros somos pequeños, por ejemplo, y lloramos porque queremos un helado, porque queremos un chocolate, o porque queremos esto, porque queremos lo otro, porque no queremos ir a la escuela, y nuestro padre a lo mejor nos pega una paliza y nos manda, ¿es eso amor o no?
¿O sería más amor darnos todos los chocolates que querramos, dejarnos dormir todo lo que queremos, darnos todos los helados que queremos? ¿Eso sería más amor? ¿No nos pasa a veces que interpretamos, ¿no? Cuando uno dice, no, mi maestro es malo, nos da muchos deberes y es muy estricto. Y el otro dice, no, mi maestro es mucho más bueno, nos deja hacer lo que queremos. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Cuál es el buen padre y cuál es el malo? ¿No es acaso el bueno aquel que tiene amor verdadero y está pensando en nuestro propio beneficio? Cuidado, porque el amor verdadero a veces es duro, ¿sí? ¿Y la verdad? ¿Les gusta la verdad? Pero ¿qué pasa si la verdad es que tenemos algún defecto? ¿Qué pasa si la verdad es que estamos errados en algo? Nos gusta que nos digan, estás mal, no estás correcto, tienes que ir por otro camino. ¿Lo aceptamos naturalmente porque nos gusta la verdad o nos ponemos negativos con la verdad? ¿Entienden? No es tan fácil. Hay que golpear esta roca. Hay que golpearla para que realmente se dé forma. ¿Se imaginan ustedes un escultor que trate de esculpir la roca a besos? Qué trabajo que va a tener para darle forma, ¿no? Con caricias y la besa, así para que se vaya gastando. ¿Qué tal sería? Pero así queremos nosotros que se nos cultive nuestro espíritu, ¿sí o no? Con caricias y con besos. Y nunca cambiamos. Hay que golpear esa roca. Y con los golpes constantes, pero en el lugar adecuado. No golpes porque sí, en el lugar adecuado, entonces se va dando forma. El punto es que nadie quiere hacer ese trabajo. Y nadie debe hacerlo. Yo no tengo por qué ir a golpear a otro. Pero uno mismo va recibiendo las cosas de la vida para esculpir su espíritu. Entonces, claro, no son golpes dados al azar. El escultor no da golpes al azar. Y tampoco da golpes con odio. Él ama su obra. Él la ama profundamente, está poniendo su vida en esa obra. Es diferente, ¿no es cierto? No estoy hablando de golpes de maldad. Estoy hablando que uno recibe las cosas de la vida para ir formándose. ¿Entienden? Entonces, algo muy importante que uno empieza a tener en la vida para darle forma a ese espíritu, se llama corazón agradecido. ¿Qué significa tener corazón agradecido? En realidad, el corazón agradecido es un corazón positivo, aquel que sabe cómo recibir las experiencias de la vida para beneficio propio. Es positividad. Si el corazón es desagradecido, es un corazón negativo, y la negatividad es una impureza, y esa impureza no permite que yo reciba estas energías y entregue buenos elementos espirituales. ¿Se dan cuenta cómo es todo lo mismo? Todo encierra un solo principio. El corazón agradecido significa la positividad de aprovechar las experiencias de la vida para beneficio propio. Pero muchas veces las experiencias verdaderamente buenas de la vida vienen disfrazadas de cosas difíciles. Las oportunidades vienen disfrazadas de problemas. En realidad es una oportunidad, pero parece un problema. Cuando vamos a la escuela y el profesor nos enseña matemáticas, nos pone un problema ahí para que nosotros lo resolvamos. ¿Y nosotros cómo lo llamamos ese problema? Ejercitación. ¿Sí? Le voy a poner un ejercicio de matemática. Es un problema, pero sirve para mi ejercicio. Y cuanto más lo resuelva, yo más hábil me voy a volver para poder resolver problemas. ¿Se entiende? Si uno quiere ir a un gimnasio para desarrollar sus músculos, para estar sano, para tener flexibilidad, no tiene resistencias, no tiene pesas, ¿sí? Nadie va a desarrollar sus músculos, nadie se va a entrenar durmiendo todo el día. Un deportista, un atleta, no se entrena durmiendo, descansando todo el día, sino todo lo contrario, sufriendo, entregando energía constantemente. Entonces, muchas veces, los verdaderos elementos que nos ayudan a crecer espiritualmente vienen como problemas, vienen como dificultades. Y a veces también ocurre que Satanás mismo nos ataca, él mismo nos ataca, él mismo nos quiere golpear y destruir. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes vieron, les voy a enseñar la capacidad del corazón agradecido, la tendencia del corazón agradecido. La habilidad del corazón agradecido es cambiar, convertir las cosas negativas en positivas. Las fuerzas negativas en positivas. Por ejemplo, en un arte marcial, en el judo, ¿qué hace el judoka? ¿Qué principio él utiliza? El judoka en realidad utiliza la fuerza del adversario, ¿saben? Él utiliza la fuerza del adversario. Él lo único que hace es pararse en una posición
donde hace de eje, ¿sí? Como un pivot, un eje. Y cuando el adversario viene, ustedes lo habrán visto muchas veces, él viene con furia y nos quiere pegar, él utiliza la propia fuerza del adversario para hacerlo pasar, ¿sí o no? Entonces él se levanta más furioso todavía. Y viene con todo su impulso y él va a utilizar la fuerza del adversario para su propio provecho. Está convirtiendo, transformando una fuerza negativa en positiva. Una fuerza que en realidad está queriendo ser usada en su propia contra para su propio beneficio. ¿Se entiende? Si él tiene esta habilidad y la utiliza una y otra vez, va a llegar un momento que el adversario va a bajar los brazos. ¿Se entendió? Exactamente lo mismo hace el corazón agradecido. Transforma las cosas negativas de la vida en su propio entrenamiento. Un hombre de corazón puro es el hombre que aprendió, porque yo repetí constantemente, que esto se aprende. A crecer espiritualmente se aprende. Así como el hombre inventó un método para purificar los conductores de la electricidad. Aprendió un método, porque los minerales no salen puros de las minas. ¿Sí? El cobre no sale puro. El hombre tuvo que aprender un método para separar las impurezas del cobre y dejar el cobre puro. Del mismo modo, el hombre tiene que encontrar un sistema para purificar su corazón. Entonces se aprende. Se aprende cómo purificar nuestro corazón. Y para purificar nuestro corazón nosotros necesitamos ejercitación. ¿Cómo aprende el hombre, por ejemplo, a perdonar? Porque si uno no aprende a perdonar, nunca va a tener un corazón puro. ¿Verdad o no? El perdón es como el antídoto contra un veneno. El veneno del resentimiento, que es el peor veneno para el corazón. El peor veneno para el corazón es el resentimiento. Porque así comenzó el mal en el universo, con el resentimiento en el corazón de Lucifer. Y hay un solo antídoto para ese veneno. El perdón, la capacidad de perdonar. Pero si uno no la aprende, si uno no la ejercita, se muere envenenado. ¿Y cómo la ejercitamos? ¿Cómo hace ese judoka para aprender a utilizar la fuerza del adversario en beneficio propio? ¿No se tuvo que entrenar? ¿Y no tuvo que tener al principio muchos adversarios? ¿Sí? Muchos adversarios, todos los días uno diferente. Se va entrenando, entrenando, entrenando. Hasta que al final es un hábito para él, muy fácil. Cualquier fuerza negativa que viene, él la transforma en su propio provecho. Y cuanto más fuerte es el enemigo, mejor para él. Quiere decir que hay un entrenamiento constante. Entonces, si nosotros tenemos la meta de crecer espiritualmente, ya estamos en una inmensa ventaja. Porque hay millones de personas en el mundo que tienen la meta de hacer dinero nada más, de tener placeres físicos, carnales. Pero si una persona ya tiene la meta, ya tiene otra cosa diferente en su vida, la meta de su vida es crecer espiritualmente, ya tiene una oportunidad diferente a la de los demás. Porque él sabe lo que quiere y ya va a utilizar las experiencias de la vida para crecer. Entonces nuestra meta debe ser aprender a perdonar, una de ellas. Pero ¿cómo hacemos para ejercitarnos? Si todo el mundo nos trata, como digo yo, como huevos crudos. A veces queremos que la gente nos trate como huevo crudo, ¿no? ¿Cómo tratamos un huevo crudo? Que no lo toques, que cuidado donde lo pones, que no se rompa, que no se golpee, ¿no? Y nos gusta que nos traten así, ¿no? Cuidado, que se ofende, no, déjalo, no lo mires, no le digas. Pero si la gente nos trata así, ¿podemos ejercitar nuestra capacidad de perdonar? Al final nos vamos a convertir en huevos crudos. Y cualquier cosita que nos pase, se quebró, se terminó. Pero en realidad la persona más entrenada, repito, la persona más habilitada para defenderse en la vida, es el que está más entrenado de algún modo. El soldado que va a ir a la guerra tiene un muy estricto entrenamiento, constante, todos los días. El comandante lo pone ahí y le dan durísimo durante meses y meses y meses, para que cuando vaya a la guerra pueda superar cualquier tipo de dificultades. ¿Entienden? Necesitamos el entrenamiento de la vida. Esta roca no se va a esculpir a besos ni a caricias, sino con los golpes. Pero yo transformo esos golpes en golpes positivos, en golpes que me sacan la parte mala y me entrenan constantemente. Una persona que tiene la capacidad de perdonar tiene el antídoto en contra de cualquier dificultad en su vida. En contra de cualquier dificultad en su vida. Entonces, el corazón agradecido es la capacidad de asimilar todo como una experiencia. Para la persona que tiene corazón agradecido no existen los problemas, existen las oportunidades. Todo lo ve como una oportunidad, todo lo ve como una oportunidad de entrenamiento para crecer. Cuando hay algo que no entiende, en vez de ponerse negativo, lo encuentra como un desafío para desarrollar su intelecto. Cuando hay alguien que no ama o alguien que es difícil, tiene un carácter difícil, le gusta, porque dice, bien, más entrenamiento. ¿Sí? Yo dije que la vida era como un tablero de ajedrez, ¿se acuerdan?
donde hay una constante decisión, según las decisiones que yo tome en la vida. Y las personas que les gusta mucho jugar al ajedrez, llega un momento que no les gusta tener un adversario cualquiera que recién empieza, un principiante, porque no tiene mucho valor ganarle así nomás. Cuanto más difícil el adversario, más le gusta, porque más lo entrena, más lo exige. Y cuanto más exigido está él, más se entrena. ¿Tenemos ese mismo desafío? ¿Nos gustan las personas difíciles de amar? Generalmente les escapamos a las personas difíciles de amar. ¿Por qué? ¿Será que todavía no tenemos la meta de crecer espiritualmente? Todavía a lo mejor tenemos la meta de estar cómodos, tranquilos. Pero si tenemos la meta de crecer, la persona más difícil de amar es el que más me gusta. Yo quiero sentarme con él en el tablero de ajedrez, porque quiero ver si puedo ganarle a su negatividad. Puedo ver si lo puedo amar, como hizo Jacob con Esaú. Quiero ver si puedo ver a Dios en su rostro. No, que vas a ver a Dios, es 100% satánico. No, nadie es 100% satánico, nadie. Todo el mundo tiene una naturaleza divina. Y nuestro desafío es hacer fluir esa naturaleza divina. Y le digo por experiencia propia que cuando uno hace esto en la persona más difícil, generalmente es la mejor después. ¿Entienden? Porque están los dos extremos. Entonces es la mejor. La persona más difícil, cuando alguien realmente lo ama, como está sediento de amor, como nunca nadie le dijo con sinceridad, ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Entonces cuando uno se lo dice con sinceridad porque descubrió la parte de Dios, él siente, el único que vio la verdadera esencia en mí. Yo sabía que estaba esa esencia en mí, pero nadie la quiere ver, pero él la vio. Entonces esa persona es la mejor después. Es el más leal, es el más cariñoso. Vivir la vida con ese desafío es lindo. Entonces, acá sacamos algunos puntos bien concretos. Si no tenemos una experiencia con Dios, no sirve para nada. Y la experiencia con Dios es a través del ser humano y a través de la creación. Vamos a ver a Dios en las cosas. Pero para eso tenemos que tener un corazón puro. Porque el que tiene corazón puro, emana buena onda, despierta lo mejor en el prójimo. Despierta lo mejor en el prójimo, ve a Dios en el prójimo. Él mismo está creciendo espiritualmente porque está teniendo una experiencia profunda con Dios. Dios dejó de ser simplemente un concepto para volverse una realidad. Y entonces él también está creciendo. Y para esto tenemos que aceptar los desafíos de la vida, con positividad, porque eso me entrena. La capacidad de perdonar, la capacidad de agrandar nuestro corazón agradecido, de transformar lo negativo en positivo, se entrena constantemente, se cultiva con el ejercicio. Yo repetí varias veces en este seminario que el ejercicio constante de cualquier disciplina nos convierte en maestros. El ejercicio constante de cualquier disciplina nos convierte en maestro. Si le escapamos porque es difícil, entonces nunca vamos a desarrollar nada. ¿No les parece que el tesoro más grande que una persona puede tener es tener corazón agradecido? ¿Transformar todo lo negativo de la vida en su propio provecho? ¿No les parece que uno de los tesoros más grandes que uno puede tener es la capacidad de perdonar para deshacerse del veneno que pueda tener en su vida? Todo lo ve como positivo, todo lo ve como un desafío. ¿Esa persona no estaría siempre positivo? ¿No estaría siempre positivo? ¿No estaría siempre bien? Todo lo vería como un desafío positivo. Entonces de pronto vería al mundo como algo interesante, vería la vida como algo digno de ser vivido. Y eso es el reino de los cielos. Por eso Jesús decía, no busquen el reino de los cielos por acá o por allá. No hace falta irse a otro país o ir a vivir a una isla del Caribe o algo por el estilo, porque ahí está el reino de los cielos. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Significa esta clase de espíritu, esta clase de corazón. Entonces, donde quiera que vaya, Él puede crear este reino. Es lo único, de otro modo no lo busquen. Esa es la gran diferencia entre la iglesia de unificación y otras iglesias cristianas. Esa es la gran diferencia. Pruébenlo si es verdad o no. Los cristianos están diciéndole al mundo que estamos esperando la llegada del reino de los cielos. Y la iglesia de unificación enseña, el reino de los cielos no viene, se construye. Esa es la gran diferencia. Mientras todos están esperando la llegada del reino de los cielos, nosotros estamos educando al mundo diciéndole, no, el reino de los cielos no viene, no es algo que viene, es algo que se construye, que es diferente. Y se construye a través de la restauración del hombre. El reino de los cielos va a ser construido acá en la tierra. Por eso Jesús decía, Padre nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. El reino de los cielos se va a establecer en el mundo físico y en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear el reino de los cielos en esto que es un infierno? Tiene que haber una revolución. ¿Pero qué tipo de revolución? ¿Una revolución armada o violenta? No.
es una revolución pacífica. La revolución espiritual, la revolución del corazón del hombre. Y esa es la revolución que está causando, provocando la Iglesia de Unificación del Mundo. No es armada, no es violenta, pero es una revolución. ¿Y por qué es la única revolución posible? ¿Por qué no hay otro modo de provocar una revolución? Gracias a Dios que no lo hay. Gracias a Dios todas las demás revoluciones violentas no sirven para nada. La única revolución que sirve es la revolución pacífica, la revolución del corazón, la revolución del espíritu del hombre. Déjenme que les cuente una fábula que a mí me impactó desde chico. Cuenta esta fábula que una vez estaba el sol y el viento confrontados y el viento desafía al sol diciéndole que él es más poderoso. O sea, el viento decía que él era más poderoso que el sol. El sol no contestaba nada, lo miraba solamente, y el viento seguía desafiándolo. Y decía, te dije que yo soy más poderoso, ¿no te ofende que te diga eso? Yo voy a demostrar que soy más poderoso. Vamos a hacer una apuesta. Mira, allí pasa un hombre, ¿no? Y tiene una bufanda, ¿cómo dicen? ¿Bufanda? ¿Scarf? Entonces el viento dice, yo te voy a demostrar que yo se lo puedo quitar mucho más rápido que tú, porque yo soy poderoso. Entonces el viento empieza a soplar, muy fuerte, ¿no? Entonces esta persona que va caminando por la calle, obviamente se agarra de su bufanda para no perderla. Entonces el viento dice, bueno, voy a tener que utilizar toda mi fuerza, y empieza a soplar muchísimo más fuerte todavía. Entonces este hombre se agarra de un poste, ¿sí? Y se ata con su bufanda ahí en el poste, ¿no? Y se queda ahí parado. Y el viento sopla y sopla y sopla y sopla hasta que al final se cansa y no se lo puede sacar. Y ahora le toca el tiempo al sol. Entonces el sol calienta un poquitito y la persona automáticamente saca su bufanda porque hace calor. ¿Sí? No tardó ni un segundo. ¿Qué simboliza esto? El viento representa la violencia. ¿Sí? Con violencia no podemos producir ninguna revolución verdadera. Con violencia la persona se aferra más. Si yo con violencia quiero hacer cambiar a alguien, si yo lo insulto, lo acuso, ¿no? La persona se aferra más. Pero con calor, ¿el calor qué representa? El amor. Con amor, la persona naturalmente se abre. ¿Sí? Las revoluciones violentas no sirven para nada. Solamente la revolución pacífica del corazón, la revolución del amor, va a hacer cambiar a las personas. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros nos reunimos acá durante 7 días, desde temprano a la mañana hasta la noche, y hablamos y podemos hablar profundamente de muchos temas, y ustedes pacíficamente abren sus corazones y escuchan. ¿Sí? Entonces, naturalmente, este tipo de cosas nos muestran que realmente después podemos cambiar. Una vez que alguien abre nuestro corazón, podemos cambiar e ir sacando las cosas que no sirven de nuestra vida. Entonces, hablemos un poco más de cómo utilizar las experiencias de la vida y cómo actuar. ¿Cómo actuar para producir esa revolución pacífica en el corazón del hombre? ¿Quién piensan ustedes, miren qué pregunta difícil que le voy a poner, ¿quién piensan ustedes que va a ser históricamente el ser más odiado del universo? Qué difícil, ¿no? ¿Quién va a ser? Satanás, ¿verdad? Satanás. Obviamente la humanidad, cuando tome conciencia de que él destruyó el ideal de Dios, de que él manchó nuestros corazones, de que él nos confundió, de que él nos apartó de la verdad, va a ser el ser más despreciado. Obviamente, la humanidad, una vez que tome conciencia de esto, ya todos nosotros estamos tomando conciencia de que en realidad fue el que destruyó nuestro espíritu, el que nos incitó a pecar y a mancharnos, por ignorancia solamente. Porque él no puede crear nada nuevo, pero puede ocultar lo verdadero. Y por ignorancia terminamos actuando mal. ¿Por qué razón Lucifer hizo lo que hizo? Decimos que él se va a convertir en el ser más odiado. Pero ¿por qué Lucifer hizo lo que hizo? ¿Qué estaba buscando? Díganlo sin miedo. ¿Qué estaba buscando Lucifer? Amor. Él estaba buscando amor y se convirtió en el más odiado. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué utilizó él mal? ¿Qué fue lo que él hizo mal? Si nosotros observamos un poco la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que las cosas más poderosas del universo fueron creadas de modo tal que si uno no las da, no las puede recibir. Las cosas más poderosas del universo.
tanto físicas como espirituales. Si uno no da, si uno no lo pone en circulación, no lo puede recibir. ¿Estaba mal que Lucifer quisiera recibir amor? No, no está para nada mal. Nosotros también queremos recibir amor. El punto es que hay una ley universal, hay un principio, y a través de ese principio, el ser humano puede conseguir y tener todo lo que necesita para ser feliz. Pero él pretendió tomarlo de un modo diferente. Veamos, por ejemplo, una cosa poderosa de la naturaleza. ¿Es poderosa? ¿Es útil? ¿Es necesaria? ¿Es indispensable? ¿Sí o no? El 70% aproximadamente del planeta Tierra está formado por agua. ¿Sí? Si ustedes ven un mapa mundi, un globo terráqueo, se van a dar cuenta que las 2/3 partes de la Tierra están formadas por agua. Y el ser humano también. El ser humano, su cuerpo físico, las 2/3 partes está formada por agua. Por eso ahora, hoy en día, es muy común ver alimentos deshidratados, ¿no es cierto? Y si ustedes ven alimentos deshidratados, son muy pequeños, una pequeña bolsita, queda poco. Una vez que se le sacó el agua, queda muy poco. Después uno va, lo mezcla con agua y queda mucho de nuevo. Quiere decir que en gran parte estaba formada por agua. ¿Se acuerdan ustedes la película Volver al Futuro? ¿La vieron? Muy divertida, ¿no? ¿Se acuerdan el momento de la madre mete una pizza, ya están viviendo en el futuro, y la madre mete una pizza así chiquita, deshidratada, en el horno, y sale una pizza así grande? Sí, es verdad, ¿no? O sea, cuando deshidratamos algo queda muy pequeño. Quiere decir que todo está formado por agua. El agua es una de las cosas más poderosas de esta naturaleza. Sin agua, el mundo no podría ser lo que es. Digamos que hay algún tirano que quiere controlar a la humanidad. Y dijera, bueno, entonces yo me voy a apropiar del agua, voy a ser el dueño, voy a tener monopolio. Entonces, sin mí no van a poder vivir, porque yo no les voy a dar agua. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando nosotros sacamos agua y la queremos guardar en un estanque? ¿No se pudre? Si la estancamos. El agua fue creada para circular. Si yo tomo agua, por supuesto, yo puedo sacar agua en el tanque de agua de mi casa, pero momentáneamente para ponerla en circulación de nuevo cuanto antes. ¿Sí? Pero si yo la saco y la guardo ahí años y años y años, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a pudrir, se va a llenar de gérmenes. En algún momento va a tener que circular de nuevo. Pero si yo dejo que esa agua circule, ¿sí? Se forma una nube, llueve, se evapora, ¿no? O sea, perdón, se moja, se llena una laguna o algo, después naturalmente se vuelve a evaporar con el calor del sol, ¿sí? Se vuelve a evaporar y cumple este ciclo constante. Llueve, se evapora, llueve y se evapora. Circula constantemente. Pero si yo la quiero sacar, la pierdo. Si yo la quiero sacar y estancarla, se me pudre. ¿Se entiende? O sea, las cosas más poderosas del universo fueron creadas de modo tal que si alguien las quiere tomar, las pierde. Pero si las da y permite que circulen, que cumpla con su ciclo de dar y recibir, porque esta es una relación de sujeto y objeto, ¿no? Da y recibe constantemente, entonces yo puedo tomar constantemente de esto. Este es un sistema de purificación. ¿Sí? ¿No sabía Dios acaso la posibilidad de que Lucifer le podía pasar lo que le pasó? Dios es omnisciente. Él no sabe absolutamente todo lo que va a pasar, porque depende de la responsabilidad humana. Pero lo que sí sabe todo Dios es de las posibilidades inmensas que existen. Dios conoce las infinitas posibilidades de que algo ocurra. ¿Había pensado Dios en la posibilidad de que Lucifer hiciera lo que hizo? Sí. ¿Pero había alguna posibilidad de que Lucifer siga como el Dios de este mundo para siempre? No. Porque Dios se cuidó de crear las cosas de este universo de modo tal que nadie pueda poseerlas. Las cosas más poderosas del universo, repito, nadie puede poseerlas, porque en cuanto las quiera tomar, las pierde. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la energía? Dijimos que todo es energía, ¿no es cierto? ¿Qué sería de nosotros sin energía? ¿Podría estar yo ahora dando una conferencia si no tuviera energía? Ahora imaginémonos que yo razono, bueno, si necesito energía, tengo que comer. Si no como, voy perdiendo mi energía, ¿no es cierto? Entonces, como yo necesito mucha energía, voy a comer mucho, muchísimo, y no voy a gastar nada de energía, ¿no? Imagínense que yo me enyeso todo mi cuerpo, entonces no voy al baño, nada, no gasto nada de energía, solamente dejo un lugar acá para comer nada más, para tener mucha energía, y como, no voy al baño, nada. ¿Voy a estar con mucha energía? Voy a morir, ¿sí? O sea, voy a perder toda mi energía al final. O sea, primero voy a engordar, después me voy a enfermar,
¿Mm? Y después me voy a dar cuenta que tengo muy poca energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente recibí, no hay un dar y recibir. Una persona que recibe mucha energía, ¿no? Perdón, digamos una persona que gasta mucha energía primero. ¿No? Una persona que corre mucho, hace mucho deporte, ¿no comen mucho? ¿Sí? Muchas veces pensamos que las personas más flacas, las más delgadas, son personas que comen poco. Tenemos esta clase de teoría equivocada en la sociedad. El gordo debe comer muchísimo y el flaco no debe comer nada. Pero por favor, observen un poquito si es verdad o no. ¿Sí? Acá en la Iglesia de Unificación se ve bien. Los más flaquitos son los que más comen, pero gastan mucha energía también. Muchas veces se los ve ahí jugando al fútbol horas y horas, ¿sí? O andando en bicicleta horas y horas y horas. Gastan muchísima energía. Entonces pueden recibir mucho, no hay problema. Pueden recibir mucho porque dan mucho también. ¿Sí? Entonces la energía ocurre exactamente lo mismo. Si yo solamente quiero recibirla nada más, entonces como mucho y no gasto, no hago gimnasia, no hago nada. No quiero gastar energía, quiero tenerla, no la quiero dar, yo la quiero tener nada más. Entonces como y no la gasto, al final me doy cuenta que no tengo nada de energía. Estoy gordo, estoy pesado, ¿sí? Pero la persona que está dispuesta a darla totalmente, sin preocuparse cuánto recibe, da nomás, corre todo el día, etcétera, etcétera, cuando se da cuenta tiene mucha energía, puede recibir y puede dar, puede recibir y puede dar. Pero si quiere adueñarse de ella, la va a perder. ¿Se entiende? Son leyes y principios universales, totalmente. Si nosotros observamos una batería eléctrica, pasa por un filamento, la corriente eléctrica sale por un filamento, por uno de los bornes, pasa por el filamento, llega al otro borne, ¿no es cierto? Esa es la corriente eléctrica. Y fíjense ustedes, la cantidad de electrones que entra por acá, digamos que circula en este sentido, la cantidad de electrones que entra acá es exactamente la misma cantidad que sale por acá. Digamos que esta batería dijera, no, yo quiero recibir electrones, así no me descargo, ¿no? Entonces no voy a dar nada, me voy a quedar con estos que entran nada más, no voy a dar más. ¿Circula corriente por ahí? No, no circula, tengo un cable cortado, no circula. Si no da, no puede recibir. Si no da, no puede recibir, es una ley. ¿Sí? En fin, podemos poner infinitos ejemplos, ¿no? En la vida, el universo fue creado de ese modo. Las cosas más poderosas de este universo están creadas de modo tal que si uno quiere tomarlas, las pierde. Y si las quiere poseer, tiene que dejarlas circular. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No es el amor lo que nos va a hacer crecer? Y fíjense si es exactamente igual con el amor o no. Muchas veces encontramos una persona a lo mejor que es extremadamente desconfiada, ¿sí? O se ofende muy rápidamente. Cuando hay dos personas hablando, están pensando, no estarán hablando mal de mí, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Dijo algo mal de mí? ¿Sí o no? Son celosos, son desconfiados, son extremadamente sensitivos. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa persona es así? Porque quiere recibir amor, ¿verdad o no? ¿Por qué se preocupa que no hable mal de él? ¿Por qué es extremadamente sensitivo? ¿Por qué es celoso? Porque quiere recibir amor. Pero esa clase de persona, desconfiada, celosa, extremadamente sensitiva, etcétera, que se ofende fácilmente, ¿no le escapamos? Se queda sin amor. Quiere decir que hace lo que hace porque está buscando amor y lo está perdiendo. Y cuanto más sea así, más desconfiado y más celoso y más angustiado se ponga, más los demás le escapan. ¿Sí o no? Quiere decir que se queda sin amor, porque está demasiado centralizado en sí mismo. ¿Sí? Repito, es celoso, es ansioso, es demasiado sensitivo, se ofende fácilmente, es desconfiado. Entonces se queda sin amor, los demás le escapan, sale corriendo. Hace lo que hace por amor y se queda justamente sin amor. Pero si esta persona, en vez de preocuparse por eso, empezara a dar nada más, da amor, él quiere a todo, no importa nada, no quiere escuchar chismes, nada, él ama incondicionalmente. ¿No va a recibir mucho amor esa persona? Es exactamente igual. Lucifer hizo lo que hizo porque estaba buscando amor y se convirtió en el ser más odiado. ¿En qué falló? Y nuestro error está en pensar que él falló en querer amor. Sí, a veces malinterpretamos eso. Él falló porque quería amor. No era esa la falla de él. La falla de él era el modo en que él pretendía conseguir ese amor. ¿Entienden? No tiene nada de malo que ustedes quieran ser amados. Nada de malo. Lo que sí debemos entender claramente es que el modo de conseguir ese amor es dándolo. ¿Entienden? No piensen en cuánto van a recibir, sino en cuánto están dando. Si puedo dar incondicionalmente, cuando menos me dé cuenta,
en el lugar donde vaya, en cualquier país del mundo donde esté, me voy a dar cuenta que realmente hay gente que me quiere. Eso nos va a pasar a todos, muy naturalmente. Pero si uno está midiendo cuánto recibe, al final lo pierde. ¿Entienden? ¿Qué pasa con el fuego? ¿Para qué ustedes encienden un fósforo? ¿Para qué? Si ustedes ven a una persona que está encendiendo un fósforo, automáticamente, ¿qué piensan? Que algo va a hacer, va a encender algo, ¿no? Va a encender alguna hornalla, una estufa, un cigarrillo, no sé, algo va a encender. Lo va a multiplicar automáticamente. Nadie enciende un fósforo y se queda con el fósforo ahí, porque no sirve para nada, se consume. ¿Sí? Pero si yo puedo multiplicarlo de algún modo, ¿no? O sea, yo lo multiplico de algún modo. Enciendo para algo, para multiplicarlo. Y si yo lo multiplico a mi alrededor, entonces después inclusive puedo apagar ese fósforo y después volverlo a encender con el mismo fuego que yo multipliqué. ¿Qué representa el fuego en este sentido, no? ¿Por qué hablamos siempre del fuego de la fe? ¿Sí? Se habla del fuego de la fe, porque cuando uno tiene fe, siente como un calor en su interior, hay como un fuego. Pero además, porque hay una similitud muy grande. La fe ocurre exactamente igual. Nuestra fe cumple con los mismos principios que un fuego. Al principio, y hay algunas canciones de nosotros que lo dicen, como una pequeña chispa, con una pequeña chispa puedo encender un fuego, dice la canción, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Cuando nosotros empezamos a entender, cuando empezamos a sentir algo de la verdad, es apenas como una pequeña chispa. ¿Sí? Es una chispa nada más, es como un fósforo, digamos. Si yo me quedo con esa pequeña experiencia espiritual que tuve, la pierdo. Se lo digo porque yo lo he visto muchas veces. Miles y miles de invitados han venido a la Iglesia de Unificación a escuchar el principio divino. Miles, miles y miles. Creo que cientos y cientos han pasado por mis propias manos. Y la persona le gusta, no es que no le gustó. Escuchó, le gustó, le pareció fabuloso. Pero se quedó con eso. ¿Sí? Es como un pequeño fósforo se encendió en su corazón. Pero repito, si una persona se enciende un fósforo y se queda ahí, no lo multiplica rápido, hasta se quema. ¿Sí? Se la apaga, se terminó. Y después me encuentro, y me ha pasado, con esa persona que escuchó, después de un año, digo, hola, ¿cómo te va? ¿Te acordás de mí? ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, sí. ¿Te acordás que viniste? ¿Te gustó mucho? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, ah, sí, no se acuerda nada. ¿Pero cómo? Estaba entusiasmado. Estaba bien. Había sentido algo en su corazón. ¿Qué le pasó? No lo multiplicó. Se quedó ahí. La fe, si yo quiero tener fe, tengo que dar fe. Si yo quiero entender la verdad, tengo que darla. Les puedo asegurar que el mejor modo de aprender es enseñando. Esto lo dicen todos los maestros, no lo digo yo. El mejor modo de aprender algo es enseñando. ¿Por qué? Porque es el mismo principio. Exactamente lo mismo ocurre con la verdad. Si quiero entender la verdad, tengo que empezar a darla. En la medida que lo entiendo, por lo menos intento darla. Cuanto más lo doy, más lo entiendo. Cuanto más doy, más recibo. Más doy, más recibo. Es un principio universal. Porque, repito, las cosas más poderosas de este mundo fueron creadas de modo tal que si las quiero tomar, las pierdo. Pero si las doy, las puedo recibir libremente. Sin culpa. Sin culpa. Si lo doy, lo puedo recibir. ¿Quién? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? ¿Quién en este seminario es el que más prestó atención? Y algunos siempre me levantan la mano, dicen yo. Está bien, me alegro que sienta eso. Pero lamento decir que el que le gana soy yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar concentrado palabra por palabra que yo hablo, ¿no es cierto? Ustedes en algún momentito, no van a decir que no, su mente se les va por cualquier lado, ¿no? Yo no me entero porque ustedes me siguen mirando, pero es verdad o no que a veces su mente se va a cualquier lado. Pero yo no puedo, ¿no? Porque yo tengo que estar concentrado palabra por palabra. 9 días de seminario, estos 7 y los 2 que dimos anteriormente, 9 días palabra por palabra concentrado. Sí, porque no hay otro modo. Quiere decir que el que más concentrado estuvo fui yo. Por lo tanto, el que más aprendió fui yo. ¿Se entiende? Siempre el que más da, más puede recibir. Quiere decir que el único modo de aprender es enseñando. Uno puede pensar equivocadamente, bueno, pero ¿cómo voy a enseñar si no sé? No, lo poco que sabe lo tiene que procurar multiplicar. Esa pequeña chispa la multiplica. Después se da cuenta que puede recibir automáticamente más. El dar crea el espacio para poder volver a recibir. Cuando yo doy, estoy creando el espacio para poder recibir de nuevo.
entonces con este dar y recibir constante, la verdad empieza a pasar a través de uno. ¿Sí? Yo cada vez que doy un seminario siento, otra vez, toda la verdad pasó a través de mí. ¡Qué maravilloso! Porque al pasar purifica, ¿no? Y uno va tomando más y más elementos, cada vez más y más elementos. Ahora ustedes podrán decir, bueno, pero no podemos ser todos ahora conferencistas en este seminario. Pero hay un mundo entero que está esperando ser educado. Hay un mundo entero que está esperando que nosotros le demos algo. Si ustedes escuchan esto, todo lo que están escuchando, lo reciben de algún modo, multiplíquenlo. Enseñen a otras personas, den amor a otras personas, den verdad a otras personas. Y en ese sentido, en la misma medida, ustedes van a recibir amor y verdad. Y cada vez más y más y más. Y van a dar más y van a poder recibir más. ¿Entienden? De otro modo, el fuego se apaga. Hay ciclos en el universo, ¿no? En el universo hay ciclos. Todo cumple ciclos. No es siempre de día, no es siempre invierno, no es siempre verano. Pasamos entre el día y la noche, el día y la noche. Pasamos por las 4 estaciones, frío, calor, etc. ¿No? Todo se va moviendo, todo tiene ciclos en el universo. Entonces, de pronto, aún nuestro entusiasmo puede pasar por alguno de esos ciclos, ¿no? Puede disminuir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando entramos en el ciclo un poquitito hacia abajo, digamos, ¿no? ¿Vamos a seguir bajando hasta el fondo de la depresión, hasta que morimos espiritualmente? ¿Por qué cambiamos la dirección? Porque cuando uno multiplicó la fe, cuando uno multiplicó el entusiasmo, aunque después un momento tenga un día un poco más aplacado, el mismo fuego que le encendió le da calor. ¿Se entiende? Siempre se encuentra con gente que está entusiasmada, que le hace preguntas del principio divino. Entonces uno, bueno, está obligado de algún modo a entrar de nuevo y ahí se entusiasma de nuevo. ¿Entienden? Pero si uno recibió y se quedó con ese pequeño fueguito, se le enfría, se le apaga. Y se muere de frío espiritualmente hablando. Porque no hay nadie que lo vuelva a encender. Pero si uno enciende un fuego a su alrededor, está rodeado siempre de personas que practiquen lo que uno practica, entonces nunca se va a morir. Multiplicó. ¿Entienden? Multiplicó. Multiplicó su fe, multiplicó su verdad, multiplicó su amor. Entonces nunca se va a enfriar. Entonces, estas cosas son leyes absolutamente fundamentales de entender. No hizo mal Lucifer en querer amor, hizo mal el modo en que lo quiso y el modo en que pretendió conseguirlo. No estén sensitivos solamente a ver cuánto recibo, quién me quiere, anotando quién me quiere, quién no me quiere, ¿sí? Que por qué me miró así, que en una de esas me parece que mucho no me... Olviden todo eso, por completo, ¿no? Den amor y verdad incondicionalmente, y cuanto menos se den cuenta, se dan cuenta que están rodeados de un fuego de fe, de amor y de entusiasmo, que los va a contagiar en el momento que ustedes lo necesiten. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar acá con una oración. Luis, ¿podés orar?